Hola, ¿qué tal? Nuevamente en una de las cápsulas informativas de aspectos legales. Hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado también. El tema que vamos a platicar con ustedes va a ser el tema del despido a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, que seguimos sufriendo, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Y en particular nuestro país. Y para ese tema tengo un invitado, un especialista en la materia laboral, que es precisamente el licenciado Gustavo Herrera. Es un abogado litigante ya de varios años, con un amplio conocimiento en la materia, que nos va a dar su punto de vista sobre este tema y los aspectos que ha connotado a lo largo de estos años respecto al tema de la pandemia que se ha suscitado más en las relaciones laborales. Pues bienvenido, Gustavo, a este espacio, que es tu espacio, y quisiéramos que nos platiques en ese tema, desde tu punto de vista, cuáles han sido los temas más frecuentes que se ha dado para el tema de despido a raíz de la pandemia. Muchas gracias, Víctor. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, el tema del despido ha versado mucho en esta época por el tema de la pandemia, que se ha suscitado que muchas de las empresas pues prácticamente han despedido a los trabajadores, pues una porque no han obtenido alguna ganancia como tal y pues obviamente sus acciones se ven afectadas. Es muy importante mencionar que muchas empresas, al momento de hacer un despido por este tema, pues han dejado en estado de indefensión a los trabajadores. ¿Por qué? Porque obviamente pues no les han pagado o no han retribuido con un pago de indemnización, ¿no? Tal es el caso de que hoy en día muchos de los trabajadores pues han venido a presentar demasiadas demandas o algunas quejas en que las empresas pues obviamente son citadas precisamente para versar sobre este tema. Muy bien, Gustavo, creo que el punto de vista que nos has dado a las personas que nos ven es de mucha ayuda. Sin embargo, también hay otras posturas donde los trabajadores se han acercado, igual a la firma, a dar un tema de consulta, que les den un tema de consulta, porque se encuentran en una situación muy grave. Y grave lo planteo de esta forma porque las empresas, a raíz del tema de la pandemia, que hubo precisamente esta reducción del salario, y obviamente llevaba la obligación que existiera el consentimiento de los trabajadores para dicha reducción. Sin embargo, las empresas lo hicieron en ese tenor, pero también a los trabajadores indebidamente los quitaron del tema de la cotización del Seguro Social. Yo creo que a ese punto quisiéramos que nos dieras, como experto en la materia, ¿es correcto o no es correcto que elimines a los trabajadores del tema de las cotizaciones del Seguro Social, y que eso me imagino que debe caer en el tema de un litigio o una afectación a la empresa, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener la empresa por estar haciendo esas prácticas? Claro, Víctor, te comento efectivamente el tema de la pandemia vino a afectar muchísimo a la parte obrera, muy en especial precisamente a la reducción de salarios. Cabe recordar que de un inicio se autorizó efectivamente que se hiciera esa reducción a efecto de minorar la carga económica de la empresa. Sin embargo, hoy en día te comento que prácticamente pues está prohibido. Sin embargo, muchas de las empresas todavía siguen operando de la misma manera. ¿En qué afecta al trabajador? Pues efectivamente en lo que mencionas. Obviamente sus aportaciones ante las instituciones de salud y de Infonavit, pues obviamente se ven afectadas, ¿no? Es muy importante mencionar que si algún trabajador en su momento de ser afectado en este tema y aún no le han retribuido su salario, pues acerque con nosotros a efecto de que podamos ayudarle y en su momento dado brindar una correcta asesoría para que este tema pues no se deje de lado, ¿no? Correcto. Es muy importante para las personas que nos ven y las personas que se encuentran en esa situación, que sus empresas a las cuales están prestando su servicio hagan estas actividades ilegales, porque son un acto ilegal, se acerquen a un tema de seguridad, y con todo gusto los expertos de la materia de aquí de la firma Whittaker México les podrán brindar todo ese tema de asesoría. Hay un tema muy importante que también debíamos de tocar a raíz de este tema el tema de probables demandas laborales a raíz del tema de COVID, es la otra parte de este ente, que es el tema del sindicato. El sindicato, como un ente que está para la protección de los derechos de los trabajadores,
en tu experiencia o de acuerdo a lo que has vivido en estos últimos años, ¿cuál ha sido la interacción del sindicato, ¿no? Y si es de importancia tener un sindicato para la protección de esos derechos laborales. Claro, Víctor, por supuesto que es sumamente importante que hoy en día una empresa cuente con un sindicato a efecto de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Es importante mencionarte que hoy en día con la nueva reforma que hubo en materia laboral, la libertad sindical pues obviamente se propagó a muchos aspectos, ¿no? Que de los cuales pues obviamente hay que cuidar a efecto de que no vaya a vulnerar tanto los derechos de los trabajadores como el derecho de la empresa. ¿Por qué te comento esto, Víctor? Porque al existir esa libertad sindical, pues obviamente te da apertura a que varios sindicatos pues entren, ¿no?, directamente a la empresa. Sin embargo, si hay una buena comunicación entre sindicato y empresa a efecto de beneficiar a los trabajadores, pues se puede beneficiar de alguna manera tanto económicamente como en un tema de productividad, ¿no? Correcto. Pues bien, como vemos y como lo hemos escuchado del licenciado Gustavo, es muy importante el tema del sindicato, porque al ser este sindicato, obviamente no un sindicato blanco, ¿no?, sino un sindicato que esté comprometido con las relaciones laborales, pues tenga la protección y vea la protección de los trabajadores. Muy amable, Gustavo, creo que los tips que nos has dado sobre este tema de despidos o renuncias que se pueden dar a raíz del tema de la pandemia, pues han sido muy enriquecedoras para todas las personas que nos ven y puedan tomar las mejores decisiones en su relación laboral. Pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañes en este espacio. Creo que los puntos de vista que nos puedes dar como experto pues son de mucha utilidad. Claro, Víctor, pues muchas gracias, agradecer el tiempo y la oportunidad para compartir los conocimientos en estas cápsulas, esperando que sea pues de gran ayuda para la audiencia. Y pues reiterarles nuestra invitación a efecto de que si alguien o un familiar o cualquier persona que ustedes conozcan tienen alguna inquietud o en tema laboral, pues se acerquen a nosotros, se acerquen a la firma y con mucho gusto podemos brindar la asesoría correspondiente. Pues bien, y también reiteramos nuevamente, como lo ha precisado el licenciado, a todas las personas que nos ven, que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales y los invitamos a suscribirse. Coméntenos en qué temas tienen mayor interés y en cuáles podemos asesorarles.